Un acontecimiento capital marca la vida y la obra de Antonio Lobo Antunes, quien comparte con Saramago el honor de ser el novelista portugués más aclamado y traducido. Ese acontecimiento capital no es otro que la Guerra de Angola. En ella participó entre 1970 y 1973, los años clave en los que se gestó la Revolución de los Claveles, y el horror que vivió allí determinará para siempre su manera de ver el mundo. Los lectores de Lobo Antunes ya conocían ese conflicto colonial convertido en literatura. Varias de sus novelas transcurren en Angola, y por Angola han pasado, y no han podido olvidarlo, casi todos los personajes principales de sus obras. Pero solo ahora, gracias al volumen Cartas de la Guerra, podemos conocer su testimonio directo de aquella aventura. Aquí se recopilan las cartas de un joven médico recién casado. Si en las novelas de Lobo Antunes es fácil rastrear su autobiografía, en estas cartas que cuentan su experiencia africana abunda la novela. Destaca también la lectura ilusionada de los autores del boom latinoamericano, cuyas obras reclama y comenta, desde La Vuelta al Día en 80 mundos hasta Tres tristes tigres. Incluso devora como una lima el indigesto Paradiso de Lezama. Claro que luego el famoso Paradiso le parece un tostón y no comprende el revuelo que se ha armado con este libro. En un pasaje de las cartas elabora este curioso canon, un melting pot que dice mucho de su eclecticismo creativo. El Centauro, de John Updike, y varias novelas de Herzog, algunos relatos de Salinger y todo Faulkner, Tolstoy, que es el más grande, incluso en lo más pequeño, añado yo, recordando La muerte de Iván Ilich, Madame Bovary, Las nieves del Kilimanjaro, 8 y medio de Fellini y Muerte en Venecia, de Visconti, Charlotte, Una gota de Chagall, que dicho así parece un perfume delicado, y Un par de cubos de Mahler y Prokofiev. No es mala la receta, pero en estas cartas de la guerra hay bastante más que unas cuantas lecturas comentadas y una especie de canon literario. Son cartas que han de pasar la censura militar, pero a pesar de ello, reflejan bien todo el absurdo y la brutalidad del conflicto. También hay mucho humor, un intento de no caer en la depresión, bromas disparatadas y un constante esfuerzo por salvar la cara. Sí que hay más humor y más optimismo en estas cartas, escritas en mitad del conflicto, que en sus novelas, comenzadas a publicar en 1970, cuando la guerra y la dictadura son ya historia. Memoria de elefante, la primera de sus novelas, es también como las demás muy autobiográfica. Hay en ella un personaje, que es el personaje principal, que es un psiquiatra que ha estado en Angola, que se ha separado recientemente de su mujer y que parece que no sabe qué hacer muy bien con su vida, ¿no? Y el universo que describe este hospital psiquiátrico es una especie de infierno, pues bueno, digno del Bosco. En cambio, a él le parece que todo ese universo terrorífico es un prodigio de cordura y normalidad comparándolo con el resto del mundo. En ese sentido, me gusta recordar una frase de una amiga mía que trabaja en la Administración de Justicia. Desde que conozco a los criminales, me doy cuenta de lo rara que es la gente normal. Memoria de elefante es la historia de un náufrago de sí mismo, de un condenado a vivir, que se resigna al absurdo espectáculo del mundo solo tras el velo de la literatura. Sorprende también la visión atípica de Lisboa y de ciertos portugueses que viven los acontecimientos de la vida, cito, como si fuera una sucesión estremecedora de diminutivos. La avenida Almirante Reis, eternamente gris, lluviosa y triste al sol de julio, balizada alternativamente por vendedores de periódicos e inválidos, avanzaba hacia el Tajo entre dos encías de edificios cariados, como un caballero incómodo en sus zapatos nuevos ajustados hacia la parada del tranvía. Embaucadores de ojo avizor endilgaban relojes de contrabando en las terrazas, a las que los limpiabotas, acuclillados en orinales de madera, otorgaban una insólita dimensión de guardería. En la Praça da Figueira, donde la existencia próxima de las gaviotas se comienza a sospechar por el desasosiego de los gorriones, don Juan IV, héroe problemático, miraba con sus órbitas huecas una hilera de balcones,
oficinas de sucursales surcadas por el moho, el tabaco frío y la humedad. Todas las novelas de Lobo Antunes, desde la primera hasta la última, que todavía no está traducida al español, Ayer no te vi en Babilonia, me parece que se titula, son una especie de monólogo alucinado, ¿no? Una combinación de inagotable verborrea que mezcla a veces pues el detallismo realista con la lógica de los sueños. Tienen algo, yo creo que mucho, del poeta que Lobo Antunes quiso ser y del que en las cartas de la guerra nos ofrece algunas muestras. Hago novela porque no sé hacer poesía, ha declarado en diversas entrevistas. Sus novelas constituyen así una especie de inmensos poemas. Son la epopeya degradada de un Portugal que no ha logrado olvidar del todo las miserias de la guerra. En ellas se escucha el eco de los batallones que volvían de África para traer, con la derrota colonial, la libertad civil. En Cartas de la guerra está el comienzo de todo. Escritas para una única destinataria, la mujer con la que acababa de casarse y de la que se separaría en 1976, hay en ellas testimonio directo, velada desesperación y humor. Mucho humor en contra de lo que pudiera pensarse. Estas cartas son también un poco el banco de pruebas donde uno de los escritores fundamentales de nuestro tiempo se pone a punto, hace pesas verbales antes de iniciar su carrera literaria.